la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios del Edén. Hoy me acompaña un viejo compinche, un viejo amigo. Este sí es un amigo cuando ambos éramos unos jovencitos. Y nos encontramos en el ICAI. Él ya era una persona muy prestigiosa en aquellos años, porque formaba parte del grupo de experimentación sonora del ICAI. Y yo era un muchachito que andaba cargando baffles y tratando de interesarme por todo lo que ocurría alrededor de ese grupo. Ese grupo tuvo como característica el hecho de que casi todos los que formaban parte de ese grupo y los que estábamos cerca de ese grupo, rodeando ese grupo, termináramos siendo siempre, de una u otra manera, muy amigos. Eso me pasó con él. Hizo una migración a la inversa. Nació en Estados Unidos y desde hace muchísimos años es tan cubano como yo. Mi querido amigo, compositor, guitarrista, arreglista, productor musical, en fin, todas las cosas y todas las virtudes acompañan a mi amigo Pablo Menéndez. Muchacho, te lo prometí y te lo cumplí. Ahora, yo quiero empezar por algunas zonas de tu vida que yo realmente, con tantos años de conocernos, mucho. Ya dije que nos conocimos en el 71, imagínate tú la cantidad de años que hace. Tú naces en Oakland, California, pero nunca hablábamos demasiado del niño Pablo. ¿Cuál era tu vida en Oakland hasta que viniste para Cuba? Oakland, California, era donde nací. Yo pasé 2 años después viviendo en Los Ángeles, en Hollywood, como de los 5, los 7, 8, por ahí. Y la cosa que marcó toda mi existencia y creo que en mi vida es el hecho de haber sido hijo de Bárbara Dane, la cantante que en su juventud, a los 18 años, fue al primer Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Praga, Checoslovaquia, en el año 47 por ahí. Y ella en los festivales, aquí en Cuba la gente conoce los festivales mundiales de la juventud y los estudiantes, el lema es la paz, la amistad y la solidaridad. Y eso creo que es algo que ella trajo de ahí, el hecho de la conciencia de que existía un mundo más allá de Estados Unidos. Y ella trajo esas cosas como parte de la rebeldía que ella había estado viviendo en su vida personal, como una joven que estaba ya luchando en contra de la discriminación racial y por la paz, la amistad, la solidaridad. Y yo creo que a los hijos y todo el resto de su trabajo le marcó ese fenómeno, ¿no? Luchó en contra de la cosa de la discriminación de la mujer, artista sobre todo, en un momento que estábamos pasando por la familia, o sea, ella estaba pasando por un momento de muchas necesidades y eso, y había una competencia de belleza donde se interpretaba algún talento artístico y ella entonces llevó su guitarra y cantó música y ganó el título de Miss Televisión de Estados Unidos, lo cual incluía tener un programa de televisión diario. En ese programa de televisión diario, por ejemplo, me llevaba a mí. Ella dice que no tenía con quién dejar los niños, entonces de pronto... La tía Nina, saludos a tu hermana. Bueno, Nina nació, por supuesto, un poquito más tarde, pero a los 7, 8 años ella me lleva a un programa y en el trayecto desde Oakland a San Francisco, donde se grababa el programa, yo iba en el asiento de atrás tocando la armónica. Y ella dice, ay, yo no sabía que tú tocabas la armónica. Y llega al programa y me dice, mira, párate ahí. Y me pone en cámara y salí en televisión tocando la armónica en esa edad.
Y entonces, bueno, pero fíjate que tú conoces la cosa de tener una madre muy destacada en su profesión y que un poco como que te marca el hecho de ver su profesionalismo. Pero en este caso, además, ella nos llevaba a nosotros a la gira. Entonces crecí más o menos en festivales de música folclórica, yendo a los talleres y aprendiendo a tocar los distintos instrumentos de folclore norteamericano. Entonces yo estaba educado de una forma totalmente inusual dentro de Estados Unidos. Además de que mi mamá en una de sus muchas giras, resulta que me llama por teléfono y me dice, no te vayas a ningún lado que quiero hablar de lo que estoy viendo aquí en Cuba. Cuando regresa a Cuba me empieza a hablar sobre Cuba y mira, si tú quieres, porque se nos han brindado la posibilidad de que vayas a Cuba a estudiar por un año a la Escuela Nacional de Arte. Y yo me quedé fascinado con esa propuesta porque era como que lo más fuera de lo usual. Y como era un joven muy rebelde, a los 14 años, dije, ¿cómo no? Yo voy para allá. Y la gente no se imagina llegar a un país donde tú no conoces a nadie, no hablas el idioma. Y Cuba es un país que acoge bien al extranjero. Pero fíjate que todos los chistes sobre el extranjero es bobo. Y entonces, no te ayudan. La gente se reía de mí cuando hablaba español mal. Entonces, fíjate que yo al principio, como que no quería hablar. Si me equivocaba en algo, la gente se reía como loco. Y entonces yo estaba cohibido. Bueno, no hablo. Bueno, pero tú hablas español hace muchos años muy bien. Pero cuando tú llegaste a Cuba, y yo oí hablar de ti, la gente decía, llegó Paul Dane. Y aquel Paul Dane fue terminando en Pablo Menéndez. El problema es que la gente no pronuncia bien en Cuba. Todo el mundo dice Paul, que es en inglés como varilla. Y el nombre realmente se dice Paul. Entonces yo decía Paul y ellos decían Paul. Yo decía Paul. Bueno, no, y entonces dime, mira, pega más con el apellido Pablo. Entonces dime Pablo Menéndez. Entonces, y el Menéndez, que tú me decías. Sí, claro. ¿De dónde salió el Menéndez? Porque es que yo no lo sé todavía, ya te digo. Bueno, mi abuelo era asturiano, que fue de los que por H por B fue muy empobrecido y un tío le pagó el pasaje, fíjate, a los 14 años, la coincidencia, y vino a Cuba nada más, no a Estados Unidos, a Cuba. Y se pasó lo que él llamó 5 años esclavo de su tío aquí hasta que pudo pagar el pasaje. Y después entonces 5 años codeándose con los anarquistas y los tabaqueros y empezó a meterse en unos líos aquí y tuvo que emigrar a Estados Unidos. Después vivió todo el resto de su vida en Nueva York siendo amigo de algunos de los grandes anarquistas de la época, en McGorman y cosas así. Y mi papá, por supuesto, heredé el apellido, que además, es una cosa graciosa, no es el primer apellido. Él desheredó a su papá, porque al llegar a Estados Unidos se usa un solo apellido. Y entonces él dijo, no, Fernández Menéndez. Y le dije, no, tiene que ser un solo apellido. Entonces, bueno, José F. Menéndez. Y entonces pasamos a ser Menéndez, ¿no? Cosa que nos enteramos después, a los muchos años, y decidimos, bueno, vamos a seguir siendo Menéndez. Pero mi papá nació en Nueva York, vivió toda su vida hasta los 18 años en Nueva York y después entonces se alistó para ir a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, a luchar contra el fascismo. En la primera batalla lo llevaron preso y estuvo 2 años de prisionero de los nazis fuera de Berlín. Todo eso es unas historias increíbles que él ha empezado a contar después de los 85 años por ahí, porque nunca en toda su vida habló de lo traumático que fue para un joven vivir por toda esa experiencia y sobrevivir eso, ¿no? ¿Tu papá todavía está vivo? Sí, claro. Sí, es un personaje. Además, él a los 90 años. Qué afortunado tú eres. Tu mamá y tu papá vivo. Al grupo de rock de mi hijo Samu y eso, ¿sí? para bailar rock, y eso, a los 90 años en su cumpleaños. Él tiene un espíritu increíble. Tan maravilloso. Ahora, llegamos a la ENA. Tú te gradúas, tú eres de la graduación de... No me llegué a graduar porque mi instrumento era la guitarra eléctrica y nunca se ha dado, en la ENA nunca ha habido guitarra eléctrica, era guitarra española, o sea, guitarra clásica, que es una institución muy fuerte. Fíjate que después, a los muchos años, me llamaron a ser el primer profesor, el fundador de la cátedra de guitarra eléctrica en la ENA. Y realmente la experiencia fue maravillosa. Durante como 14 años estuve impartiendo clases ahí. Cuando yo estuve en la ENA no había guitarra eléctrica y como que no cabía yo en la escuela, de manera que cuando abrieron una escuela de música moderna decidieron trasladarme para allá.
Tuve como profesora a Carlos Emilio Morales, es uno de los guitarristas más importantes de la guitarra eléctrica en Cuba, fundador de los iraquíes. Cosa increíble. Pero ¿cuándo aquel año se convierte en toda tu vida? O sea, ¿cuándo se toma esa decisión? ¿Cuándo tú tomas, evidentemente, la decisión de seguir aquí? Porque aquí estás hace mucho tiempo. Mira, mi papá me había dado un consejo muy sabio. Me dice, tú vas a un país chiquito, muy nacionalista, y los norteamericanos cometen el error de llegar a un lugar y decir, ¿por qué no hacen las cosas como nosotros lo hacemos en Estados Unidos, como si Estados Unidos fuera perfecto? Y allá eso va a caer muy mal. Y entonces me dice, ¿por qué no te caes la boca y tratas de entender qué es lo que funciona para ellos? Entonces, durante el primer año estuve así más o menos, entre lo de no hablar bien el español y ese consejo, yo estaba así. Pero al año ya yo estaba loco por participar en las cosas porque había visto todas estas cosas. Había descubierto la música afrocubana en las clases de danza de la ENA, porque en la escuela de música todavía no se da música cubana, no se da jazz. Increíblemente, todos los músicos que salen de ahí tocando música cubana y jazz son prácticamente autodidactas, aparte de la técnica de la música europea, ¿no? de la academia. Y le digo a mi mamá, mira, yo quiero estar aquí un ratico más. El ratico se ha competido ya en 52 años. Pero un ratico largo. La otra cosa que pasa es que tenía un pianista, Emiliano Salvador, uno de los grandes del jazz cubano y uno de los integrantes del grupo de experimentación sonora, y Leoginaldo Pimentel, el baterista, quienes se encuentran conmigo un 31 de diciembre por el día, hacía un frío de madre, en L23, y me dicen, oye, estamos en el ICAI, que Leo Bravo, y yo había conocido a Leo Bravo antes, y cuando Leoginaldo y Emiliano le hablan de que, mira esto, entonces entré ahí al ICAI y bueno, sí, vamos a buscar la manera de vincularte a esto y entré a... O sea, ¿quiénes estaban en el grupo del ICAI en esa época? Mira, cuando tú entras. A través de, primero, empieza la cosa cuando Aide Santa María y la canción protesta y todo, le pide a Alfredo Guevara que asuma institucionalmente de alguna forma los trovadores, es decir, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicol. Ya yo había conocido a esa gente a través de estas cosas de canción protesta y teníamos mucha afinidad. Eduardo Ramos, que era como que músico y trovador, y habían llevado a Leonardo Acosta. Leonardo Acosta había conocido de los muchachos que estaban en la ENA y musicólogo. Increíble músico y escritor, cosa que no es muy fácil que se combine. No. Y resulta que Emiliano y Leoginaldo, él lo había conocido en una descarguita de jazz y lo había llevado a ellos, y ellos entonces me llevan a mí. Y entonces cuando empezamos el grupo, y ahí fue donde realmente conocí también a Sergio Vitier. Entonces, realmente, esos eran los que estaban ahí al principio. Luego hay una integrante importante que llega, que fue un poco, había una discusión y eso, pero yo siempre empujé mucho para que hubiera una mujer en el grupo. Y realmente era muy explosiva y espectacular, y eso, la joven Sara González, y eso, claro, que también entró ahí. Sí. Pero como tú dices, toda la gente que estuvimos en ese grupo, incluso tú que trabajaste ahí, sí, claro, de una forma u otra, de pronto, trabajé, bueno, hemos sido amigos del resto de la vida. Pero a mí me llama siempre la atención porque la historia del grupo es el grupo de experimentación sonora del ICAI según como la cuenta la historia cada cual. O sea, como a cada cual le fue en el baile. Había distintas facciones, gente que le gustaba más el rock, o más el jazz, o más música folclórica, o más la música clásica, según su formación. Pero la cosa importante era precisamente poner a toda esa gente a colaborar. Y yo creo que eso, en la medida que se logró en el grupo ICAI, fue para mí un descubrimiento de una fórmula de éxito que es lo que he tratado de llevar al grupo Mezcla. Yo pienso que para mí es una extensión del grupo Mezcla. Vamos a llegar a Mezcla, porque todavía tu historia falta una parte importante por ahí, por el medio. Porque además, yo recuerdo la popularidad inmensa que llegó a tener el grupo ICAI. No solo la que tenían Silvio, Pablo, con sus hermosas canciones, o la gorda Sara, sino yo recuerdo cuando se tocaban temas maravillosos como Grifo, tuyo, por ejemplo, o Corales de Sergio Vitier. O sea, pero cuando se hace ahora, mientras están ustedes se han ocupado de defender el legado, pero cuando ahora se hace la historia de la música cubana, los especialistas obvian esa parte. O sea, el grupo ICAI, sí, son unos muchachos que estaban descarrilados y que Alfredo Guevara y Santa María y Leo Bravo les dio unas clases
O sea, es la historia. O sea, la gente dice, la Orquesta Cubana de Música Moderna. Hablan de Iraquere, de los Bambán. Porque las tradiciones eran el conjunto, es decir, el conjunto que sale de septeto y conjunto y todas esas cosas, entonces Iraquere por aquí. O la charanga, la música, la orquesta típica, los Bambán salen por ahí. Entonces tienes como que dos modelos de música bailable, que es lo que existía. Y como te decía, bueno, también existía la nueva trova, y entonces, la trova vieja, ¿no? Entonces los trovadores empezaron a decir, sí, nosotros somos de la nueva trova. Fíjate que la gente del Grupo Icay, cuando nació el movimiento de la nueva trova, no estábamos de acuerdo con el hecho de encerrar la cosa así, porque queríamos hacer una nueva música para Cuba entera. Es decir, a la hora de liberar el país, las cosas eran brindar nuevas opciones de que dispusiéramos de toda la riqueza musical y todas las maneras de disfrutar de la música, ¿no? Sí, ese increíble apoyo del ICAI de hacer un grupo de jóvenes rebeldes que habían sido prácticamente que no cabían en otros lugares, reunirlos, darle un estudio de grabaciones y decir, bueno, ustedes compongan ahí y estudien ahí, no lo habían prácticamente en ningún otro lugar en el mundo. Pero eso se fue. Bueno, que llegamos entonces a España, donde la gente escuchaba a Weather Report, Chick Corea, y entonces pero cuando fuimos los a España, cantantes Pablo, políticos por otro lado, y nosotros hacíamos todo eso en un mismo grupo. Sí, entonces, pero cuando fuimos a España ya no era la formación inicial. Ya, incluso después de esa gira, y si me equivoco tú me lo dices, pero según mi recuerdo, después de esa gira que fue Polonia, Bulgaria y España durante un mes, Cataluña, no fue Silvio esa gira, Silvio estaba en África en ese momento, después de eso se acaba el grupo. Mira, nosotros en la primera etapa sí era como un grupo de estudio, de componer, de hacer música de cine, pero estábamos siempre locos por actuar, por tener una confrontación con el público. Y a la medida de que eso fue siendo una prioridad para nosotros, empezó entonces a haber como que choque de cierta manera. Creo que los primeros que lo notaban eran los trovadores, porque ellos tenían la posibilidad de actuar solo con la guitarra, con el mismo resultado prácticamente que con el grupo, y llevar un grupo es mucho más complicado. Entonces ellos, bueno, pero sin el grupo yo puedo hacer esto. Entonces empezaron a hacer cosas independientes, y en un momento determinado era como que, bueno, esto de un grupo es un estorbo. Pero en realidad yo sigo sintiendo de que el sentir y el motivo, ¿no?, de hacer música sigue siendo la misma, independiente de la fama o el conocimiento que puede tener uno u otro de los integrantes de ese grupo. Para mí, por ejemplo, sigue siendo el mismo proyecto. Y entonces, de que básicamente, a la hora de yo hacer una mezcla de distintos géneros musicales y al hecho de hacer una unión de esas cosas, tú estás logrando unir distintos públicos, diversos públicos. Y entonces logras, en el sentido social, estás brindando la oportunidad de que distintos géneros musicales hay, porque son excluyentes, porque además nadie es así, el ser humano no es así. Casi nunca hay una persona que escuche un solo género de música. O sea, el hecho de poder disfrutar de distintos géneros enriquece a la persona. Y eso es lo que nosotros tratamos de brindar. Y eso logra también entonces una integración de la gente, y es una manera de luchar en contra de todas esas discriminaciones, todas esas cosas que divide la humanidad. ¿En qué año se acabó? 77, creo. Bueno, yo digo, en el año del 78. Festival Mundial de la Juventud, el primer Festival Mundial de la Juventud fue en 78. Porque realmente nosotros tuvimos el compromiso de actuar en el festival, de manera que hicimos actuaciones en el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Ya yo estaba, como te decía, hacía un tiempo que me había estado invitando en dos grupos diferentes, que era el grupo Síntesis y el grupo Sonido Contemporáneo. Entonces, uno hacía como trova, rock electrónico, y el otro hacía jazz. Y yo estaba encantado porque me interesaban esas dos músicas. ¿Cuál era? De Nicolás Reynoso era, ¿no? Nicolás Reynoso. Ah, ya. Y entonces, el problema es que yo, a pesar de la energía que uno tiene de joven, estaba realmente vuelto loco, porque trabajaba a veces en el mismo día en una grabación, porque en ese momento me llamaban para todas las grabaciones como guitarrista del ICAI, de la industria del cine, de la EGREM, y después salía corriendo y actuaba con Síntesis por ahí, y por la noche después terminaba entonces tocando 6 noches a la semana con Sonido Contemporáneo, aprendiendo a tocar jazz. Pero
tenía un grupo para acompañar a mi mamá cuando viniera a Cuba también, así que hacía giras con ella. Ella de pronto me decía, oye, mira, hay un festival de canción política en Helsinki, Finlandia, ¿puedes ir? Y yo digo, bueno, sí, tengo esta semana libre, y allá arrancaba y entonces actuábamos. Sí, pero eras joven, pero además en esa época tenías una esposa y tenías un niño. Y estaba vuelto loco. No, además, durante ese tiempo, además, me quedé un poco como... éramos 14 personas viviendo en una casa en Lawton y 4 generaciones. Había ciertas tensiones, a pesar de que mis suegros eran lo más increíble del mundo, porque recibir en su casa o un joven norteamericano, además, y de mis características y eso, realmente yo veo sobre todo a mi suegra como una persona así increíble, ¿no? Pero eso había llevado a la atención de que nosotros entonces estábamos fuera de la casa y no teníamos realmente dónde vivir. Pasamos como 2 años así. Y en el medio de todo eso realmente era una locura. Y decido entonces hacer un grupo donde podía hacer jazz, rock, música folclórica, lo que sea, en un solo lugar. Y la gente decía, pero bueno, eso va en contra de todas las leyes del mercado, que tú tienes que hacer un solo género para que sea más fácil vender. Y decía, bueno, estamos hablando de mezcla, ¿no? Recibimos un subsidio para más o menos defendernos ahí durante el mes, de manera que yo entonces puedo darme el lujo de hacer la música que realmente es la que me gusta, que es todo ese género. Y entonces ahí es que nace el grupo Mezcla, ¿no? Y es lo que te digo. Y además te da la oportunidad a ti, que no te la habían dado demasiado antes, al menos que yo supiera, que te da la oportunidad a ti de cantar, cosas que además tú estabas haciendo desde niño. Pero siempre en grupo, o sea, al lado de mi mamá, increíble cantante. Después, increíble, va en para un de grupo con Silvio, Pablo, Noel Nicola, Sara González, que yo hacía coro. Pero no cantaba. Después, en el grupo Síntesis, que siempre es un grupo también que se ha destacado por excelente trabajo vocal, igual yo, en un momento que se redujo el grupo un poquito, de pronto yo era como la tercera voz ahí y empecé a cantar un poquito ahí. Cuando fundé Mezcla, una de las tareas que me di, que yo digo, bueno, yo tengo que igual pasar por un proceso de aprendizaje como había hecho con lo de la guitarra de jazz. Y entonces monté un recital de como 30 canciones, yo solo con la guitarra como trovador. Y fui a todos los lugares donde nadie me iba a ver, nadie conocido, donde nadie me sabía ni quién era yo, y las canté bastante, y eso como para ver si yo podía aprender a defenderme en ese terreno. Yo me acuerdo que tú cantabas una canción de Fran Delgado, la de, ¿cuál era? Una de un apagón, ¿no? ¿Cómo era esa? Mira, había una cosa de, en esa época los grupos hacían peña. Invitaba a los trovadores les tocaba hacer 2 o 3 canciones y hacían su canción más de seguro éxito. Y ahí entonces los grupos decían, espérate, vamos a hacer un arreglo de eso y lo incorporaba a su repertorio. Y yo tuve mucha suerte de contar con amigos entrañables como Gerardo Afonso, Fran Delgado, Santiaguito Feliu. Yo le hice los arreglos de su primer disco. Habíamos acabado de hacer un disco con Noel Nicola. ¿Mezcla ha resultado ser todo lo que tú esperabas o más de lo que tú esperabas? Ha resultado ser. Es decir, el hecho de que un grupo durante 30 y pico de años, pasando por el periodo especial, por un momento así increíble, pasando por un momento en que la gente decía, bueno, esto es un grupo de rock, esto es un grupo de jazz, esto es un grupo de trova, esto es un grupo de rumba, esto, ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, que ha sido difícil. Y te voy a contar una cosa. Nuestra carrera a nivel internacional ha sido impresionante y sin embargo, si un empresario de cualquier país viene a Cuba buscando un grupo de cualquier de esos géneros que mencioné, el tipo físico por lo menos, la personalidad que está buscando no empezaría por mí, no iba a ser el primero de la lista. De manera que yo he tenido que luchar realmente para que la calidad del grupo sea increíble. Y entonces en eso, la fórmula de cómo eso ha resultado ha sido porque yo soy muy cuidadoso a la hora de buscar los músicos, de seleccionar gente, que he tenido la suerte de tener increíbles músicos en este grupo, increíbles personas, increíbles músicos en todos los terrenos. En el jazz, hay gente empezando por Orlando Sánchez, Mikey González, Alexis Bosch, Rui López Nusa, Robertico García, Yacek Manzano, que no ha sido nunca del grupo exactamente, pero hemos trabajado pero han trabajado mucho juntos. Los trovadores que te mencionaba, que hemos colaborado con millones de gente de esta, hemos hecho cosas dentro del folclore con algunos de los grandes, por supuesto, empezando por el hecho de que se nos acercara Lázaro Ross a hacer un disco de
de canciones Yoruba con nuevos arreglos y cosas así para proyectarse hacia un futuro. Eso, han sido cosas que realmente me siento privilegiado por los músicos que han entrado al grupo y eso ha marcado la posibilidad de hacer la música que yo disfruto. Y si yo lo disfruto, creo que a la gente le gusta ver a un artista que está realmente haciendo lo que siente de corazón y eso le llega a la gente. En algunos momentos hemos tenido más suerte o menos con la televisión, con la divulgación, con el hecho de que la gente esté al tanto de lo que estamos haciendo. Creo que, por supuesto, hay una cosa de edad, porque yo veo los videos de los años 80, cuando yo tenía, no sé, cerca de 30 años, una cosa así, y yo digo, por eso. ya no es igual. Bueno, tú tienes, tú estuviste muchos años con Adria Santana, eso lo sabe todo el mundo, y además la entrevista de Adria la ponen a cada rato. Tuviste con ella un hijo que es un sol de muchacho. Muy Osamu, satisfecho con ambas cosas porque Osamu, creo que tuve la suerte, y yo no creo realmente en eso de la suerte, creo que uno en la vida tiene como que busca una afinidad con las personas y se rodea de las personas que tienen que ver con uno y según lo que es uno, entonces uno se va rodeando de gente así. Pero realmente hubiera podido pasar cualquier otra cosa, pero me encontré con una persona tan especial, tan increíble y compartimos 43, 44 años juntos de un matrimonio increíble. Ella además fue toda un ejemplo, ¿no? de valentía a la hora de saber de su enfermedad y de... recuerdo en la entrevista en el programa tuyo, dice, no, porque yo no quiero perder el tiempo, porque sé que me queda poco. Y cuando veo la brillantez de sus actuaciones, de sus manifestaciones artísticas, de lo que era capaz de hacer como actriz, sobre todo en el teatro. Y además, cuando veo las entrevistas o la manera de expresarse, de relacionarse con sus compañeros de trabajo, con su familia, entonces era una cosa así como que, vaya, yo tuve un privilegio, una suerte increíble. Y el hijo de nosotros, yo estoy muy contento porque es un buen hombre, es una buena persona, es una lo persona fue de siempre, de niñito. Y eso es creo que lo más importante y además excelente músico. De manera que estoy muy satisfecho con eso. No, ese salió perfecto. Mira, buen músico, es tremendo padre. Es muy lindo, es muy lindo. Quiero decir, no solo su alma es linda, sino él es muy lindo, Osamu. Mi sobrino querido, como él me dice, tío, no sé qué, por ahí, por las redes sociales. Y tú tienes una nueva relación. Igual te digo, yo... De una persona maravillosa, tu segundo matrimonio. No sé si es suerte, pero bueno, también pasa de que en algún momento uno se enferma y está en el hospital y da la casualidad que es una doctora que prácticamente puedo decir que fue una de las personas que me salvó la vida o que me salva la vida. Porque realmente yo no pensaba que mi vida se había acabado y realmente he encontrado una persona que me va a acompañar el resto de mis días porque es una persona igual de increíble, excelente, que tiene una visión de mundo sí, muy afín a mi manera de ver las cosas y sentir las cosas y me siento muy bien con la doctora. La doctora. Que además me todos cuida. le decimos la doctora, todos le decimos la doctora. Ahora, bueno, primero, gracias Pablo, tú sabes, por haber estado aquí y tratar de aprovechar este tiempo para explicarle cosas a la gente, porque, y hasta a mí, hay una cantidad de cosas que yo pensé que yo sabía y me di cuenta que yo no sabía prácticamente nada y mira que te conozco hace años. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y pasó en toda la entrevista, y me gustó mucho que pasara. Habló, una misma persona era el norteamericano, pero era sobre todo el cubano. Entonces, tú sabes, me da mucho gusto despedirte diciendo que me gusta también tener un compatriota como tú, porque conozco gente que nació aquí y que no es tan cubano como tú. Mira, es curioso porque mientras más uno viaja por el mundo, si uno quiere,
va mirando cómo son las características de las distintas personas. Y creo que si uno nace en una isla, lo mismo da Gran Bretaña que Australia, que Madagascar o no sé, cualquier isla. La gente tiene una visión del mundo de afuera y de los que nacieron afuera y de los que nacieron adentro, y un poco como eso define muchas cosas. Pero en realidad un país como Cuba, que algunos de los próceres de la patria son gente como, no sé, Henry Reeve o Máximo Gómez, ¿para qué hablar? Eso de que tiene que nacer en Cuba para sentirse cubano, no. Uno puede, yo creo que este país es muy especial. Por eso te decía que yo conozco gente, es decir, que nacieron en Cuba y que no son tan cubanos como tú. Y eso me da tremendo gusto. Y por eso te despido. Gracias.